y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job, todos los días. Amén. Fíjese bien, si usted ha leído toda la historia de Job, no carecía de absolutamente nada. Era un hombre íntegro, como muchos de nosotros. Amén. Por fe. Estamos en un proceso, hermanos. De que yo ya no peco. Muchas veces la gente dice así: es que yo ya no peco. ¿No se enoja todavía?, les pregunto yo. ¿Cómo no? Entonces no me diga que todavía, o que ya no peca. ¿Qué nos dice la palabra? Que hasta que ya no estemos en este cuerpo corruptible y que sea transformado en un cuerpo incorruptible, entonces ahí ya no va a haber pecado. Ahí Satanás ya no va a tener el poder en contra de nosotros. Pero mientras estemos en este cuerpo, siempre vamos a tener un pelito en la sopa. Pero este hombre dice la palabra, y si la palabra lo dice, si la Biblia lo dice, usted y yo lo tenemos que creer. Íntegro, perfecto, recto y con billetes. Poderoso, como Dios nos quiere ver a nosotros. Bendecidos, ¿para qué? Para bendecir a otros. Fructíferos, para darle frutos a otros también. Este hombre, fíjese bien, tenía una hacienda muy pero muy grande, pero también tenía una responsabilidad muy grande. Muchas veces nos llenamos la boca de decir: yo soy cristiano, pero mucha gente quisiéramos de que se lo demostráramos con hechos y no con palabras. Muchas veces quedamos pero tan cortos cuando decimos: yo me congrego en tal iglesia, y no voy a decir nombre o denominación para no dañar sentimientos. Yo me congrego en tal iglesia, pero cuando salgo del portón para afuera, una transformación pero tan radical que dejamos mucho que desear. Ahora bien, este hombre estaba siendo visto no solamente por los de la ciudad, sino por sus sirvientes también. Dice que tenía muchos sirvientes. ¿Y cómo te trata Job? No, hombre, viera, si es que puchica, me pone a trabajar desde buenas 4 de la mañana, se dan las 10 de la noche, $1 me paga. Conociéndolo, sabiendo que tenía todo lo que tenía. ¿A dónde llegamos con esto? ¿Y qué nombre le podemos poner? Explotador. Pero se congrega en determinada iglesia. Pero predica. Pero se viste bien bonito. Pero en la iglesia no quiebra un plato. Pero en la iglesia no dice malas palabras. Es que aquí todos somos santos. Aquí todos somos santos. El verdadero campo de batalla de un cristiano es allá afuera. Allá afuera. El verdadero campo de batalla de un padre es nuestra casa, es nuestro hogar. Yo no soy pastor, claro que somos pastores. Recuerde de que Dios allá en el huerto del Edén lo primero que formó no fue una iglesia, formó una familia. Y usted como yo somos responsables ¿de quiénes? De nuestros hijos, de nuestras esposas, esposos, de nuestra familia en general. Ahora bien, recuerde de que la familia es la base fundamental, la columna vertebral ¿de qué?
de la iglesia. Y si la familia se termina la iglesia. Y es lo que el enemigo está buscando. Es lo que el enemigo está intentando, robarnos a nuestros hijos. ¿Cuánto hogar que los padres, los dos, se congregan en una iglesia, pero los hijos no quieren nada con el evangelio? ¿Pero por qué? Porque nosotros no estamos cumpliendo el papel fundamental como, primero, siervos de Dios. Y segundo, como verdaderos padres que conocemos el amor de Dios. Me contaba este compañero y me decía, mi esposa llegó un momento en el cual me dijo, yo me voy a ir de la casa. Porque ella no veía, lo que me dice, lo que ella quería era que su papá tan siquiera le preguntara, ¿cómo te fue en la universidad? Y dice de que hoy a mayores, que ya lo traga a él como yerno. Mire, dije que le dice, y que la esposa ya comenzó nuevamente su carrera, retomó su carrera y le dice, mire, no le ha preguntado a su hija cómo va en la universidad. No, ¿y para qué? Todavía aquella mentalidad, cuando muchas veces nosotros ni cuenta nos damos lo que podemos lograr preguntándole a un hijo, a una hija, ¿cómo te fue hoy en el colegio? ¿Cómo estuvieron las clases? ¿Cuánto te sacaste en el examen? Es que yo no entiendo lo que miran los hipotes. Yo no entiendo lo que está estudiando mi hijo. Yo no lo entiendo tampoco. Papá, mira, ¿me puedes ayudar con esto de matemáticas? Ay, hijo, por gusto. ¿Por qué? Porque la matemática que usted y yo vimos, quizás muchos de los que estamos aquí, ni por cerca con la matemática de hoy. Yo vi contabilidad, pero cuando la contabilidad se llevaba en libros, hoy no, y hay programas hasta decir ya no, solo meten cantidades y ya está la contabilidad. Pero yo le decía a este compañero, ¿sabe qué hacía yo en el primer año de mi hijo, en el primer año de bachillerato? Hoy, gracias a Dios, ya está en su tercer año. Primeramente Dios, este año sale, se gradúa y comienza con su carrera universitaria. Él dice que quiere ser veterinario, pero yo ya lo veo algo inclinado, no a la veterinaria, sino a la salud humana. Solo Dios sabe los planes que Él tiene para con él. Solo Dios sabe hasta dónde lo va a llevar y qué es lo que va a hacer con él. Pero ¿qué es lo que hacía yo el primer año con mi hijo? En la empresa donde trabajaba, yo siempre he trabajado de noche. Después de acá, pues vamos a trabajar para la gloria de Dios. Pero en la empresa donde trabajaba anteriormente, trabajaba 2 noches y descansaba 2 días. Y los días que estaba de descanso, yo me quedaba a la par de mi hijo. Él comenzaba a escribir. Se llegaba a las 12 de la noche, la 1 de la madrugada. Papá, anda, acostate. Papá, anda, acostate. Ya vas a terminar. Ya me falta poco, vaya, te voy a esperar. ¿Para qué? Para que él sintiera de que había alguien al lado de él apoyándolo. Aunque no dándole respuestas tal vez, pero que él viera que ahí estaba la figura de su padre. Así como pasa muchas veces, es que yo no sé, Dios quizás no está aquí conmigo. Dios está con nosotros en todo tiempo y en todo momento. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces andamos pero tan afanados que ni cuenta nos damos de que Dios nos ha guardado, que Dios nos ha protegido. Pero ¿qué es lo que sucede también? Muchas veces comenzamos el día y ni le damos gracias a Dios porque hemos abierto nuestros ojos. Comenzamos el día, comemos los 3 días o más, las 3 veces al día o más de las 3 veces al día y no le damos gracias a Dios. ¿Cómo Dios se va a manifestar en nosotros si no tenemos un momento de intimidad con Él? Si no tenemos un momento de oración con Él. Pero ¿qué tiene que ver todo esto si el tema es la oración, el poder de la oración de un padre? Ve el versículo 5. Acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Job sabía que sus 10 hijos, 7 varones y 3 hembras,
Algo tendrían que haber hecho. Algún deslizoncito se tendrían que haber dado en esos días de fiestas. Usted y yo vemos que nuestros hijos salen de las casas, pero no todo el tiempo podemos estar con ellos. Pero no todo el tiempo podemos estar pendiente de ellos. Aún muchas veces en las casas, ellos se encierran en sus cuartos y nosotros no sabemos qué es lo que están haciendo, qué es lo que está pasando con ellos. Estoy en clases. Es que hoy todo es online, pero verdaderamente está en clases. Verdaderamente está pendiente de lo que está sucediendo en la clase. Yo no sé si es cierto, pero muchas veces mi hija me ha dicho, bien chivo recibe la clase Israel, me dice. ¿Por qué? Le digo yo, el teléfono aquí y el aquí, me dice. Sea cierto, no sé, recuerde de que los hermanos mayores muchas veces, se lo digo por experiencia propia, yo soy el menor de todos mis hermanos. Dicen que mi papá y mi mamá me cuidaban más a mí por ser el menor. Yo no sé, ¿verdad? Habría que preguntarle a ellos. Pero ahora bien, yo le doy gracias a Dios por los padres que tuve. No fueron ni muy fuertes, pero tampoco fueron aguados. Mi papá trabajaba todo el día. Desde las 6 de la mañana que salía de la casa, ¿qué? 7 de la noche, llegaba de regreso. Pero él no llegaba a recibir cuentas de mi mamá, mira, lo vas a penquear, no. Hicieron esto, lo otro, aquello, aquí y allá. Yo ya les di. Ahí ve vos y les das otra. No, papá, le decíamos nosotros, ya no. Suficiente con lo de mi mamá. Pero, fíjese bien, yo le doy gracias a Dios por los padres que tuve. ¿Por qué? Porque como ellos fueron, gracias a Dios nosotros no nos desviamos. Influencia siempre hemos tenido. Siempre han habido momentitos en los cuales uno ha pensado en, esto no funciona, ¿a qué le funciona esto? ¿A qué le funciona la venta de esto? Yo me voy a meter también. Cuando no son esos los planes de Dios. Cuando no son esos el proyecto que Dios tiene en cada uno de nosotros. Dice de que Job enviaba y los santificaba y se levantaba de ¿qué dice? De mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. De mañana. De mañana. ¿Cuántos de aquí oramos por nuestros hijos? Yo tengo bien pendiente, tanto mis hermanos como su servidor somos resultado de un altar familiar. Yo me acostaba, ya estábamos avanzaditos de edad todos, pero yo sentía que mi mamá llegaba y ponía sus manos. Yo me hacía el dormido muchas veces, pero mi mamá no llegaba a despertarme, ella llegaba a orar, llegaba a imponer sus manos. Pero es que mi hijo, ¿y qué? ¿Quién tiene más autoridad? ¿El hijo o el papá? ¿Quién? Somos, mis hermanos, 2 varones y una hembra, resultado de un altar familiar. Mi papá, resultado de un altar familiar. Al principio mi papá no quería absolutamente nada con el evangelio. Venía mi mamá, nos reunía a nosotros como hijos y llegaba a donde mi papá y le decía, si no vas a estar con nosotros, o lo apagás o le bajás volumen a ese televisor, pero a mí no me vas a estar estorbando. Carácter. ¿Qué es lo que hacía mi papá? No le digo, le hacía, no, porque aquel entonces era que se tenía que levantar y bajarle volumen. Y allí comenzábamos nosotros. Vaya, fulano, vas a orar, vos vas a leer y vos vas a orar al final. Pero mamá, yo no sé orar.
Pero yo no sé leer la Biblia si nunca he leído. Mire, podíamos leer, pero cuando nos daba la Biblia para leerla, como que si nos mordíamos la lengua. Pero bendito sea Dios que todos llegamos a los pies del Señor. Bendito sea Dios que ella nos enseñó el buen camino. ¿Fue fuerte? Sí, fue fuerte. Pero también mostró el amor de madre. Mi padre mostró el amor de padre. Yo ya estaba meditando todavía en el mensaje y me quedaba, los dos, papá y mamá, fueron de bastante ayuda, aún nosotros ya casados. Nos extendieron su mano. Muchas veces dice que la madre se quita el bocado de la boca por dárselo a sus hijos. Los padres también. Los padres también. ¿Por qué? Porque el mío lo hacía. Ahora bien, dice Job, se levantaba todos los días de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, uno por uno, ore por sus hijos, por el nombre de cada uno de ellos, pero son 20, ore. Es lo que no le gusta al enemigo. No, si todo está bien, como me decía el compañero, si yo le estoy dando para los estudios, si yo le estoy dando para que se instruya, para que aprenda, no, los vamos a preparar, los vamos a capacitar, pero no los vamos a formar verdaderamente. No les vamos a dar las herramientas que Dios quiere que les demos. Buenos ejemplos tenemos nosotros. No sé sus padres cómo han sido, cómo fueron, pero algo bueno tuvo que haber en ellos. Algo bueno, algo que rescatar tuvo que habido en cada uno de ellos. No por gusto Dios nos los dio como padres. Muchos quizás quisiéramos escoger a nuestros padres, pero Dios nos pone a los padres que sabe que nos van a guiar, sabe que nos van a corregir, sabe que nos van a instruir o que siquiera nos van a servir para que no cometamos errores, para detenernos. Job tenía 10 hijos. Era un buen trabajo. Y si usted se remonta a los capítulos más adelante, cuando ya le llegan los problemas a Job, que pierde todo, ¿qué le dice la mujer? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué apoyo tenía Job de la mujer? Yo creo que no. Porque a la luz de la Biblia, yo puedo ver de que no tenía apoyo en la mujer. Para que haya, y Job le dice, como una mujer impía has hablado, como una mujer que no le teme a Dios, como una mujer que está a mi lado solo porque ve. Pero dice aquí de que él se levantaba todos los días. Quizá habrán pecado mis hijos, dice, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. En sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Todos los días. Cuando el hermano Ramón me decía, prepárese, le voy a decir como me dice, prepárese, jefe. Yo no sé cómo va a ser, jefe, pero prepárese, jefe. Yo soy el jefe de él, para la gloria de Dios. Me tiene bien contadas las costillas y tengo que andar así, miren, pinganillas también con él. Yo me quedaba, Señor, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Una noche estando en el trabajo, el Señor me regalaba este mensaje. Cuando usted vaya a predicarle a alguien más, muchas veces nos preguntamos, ¿y yo de qué voy a hablar? Hable de lo que Dios ha hecho en su vida.
Predíquele a los demás de lo que Dios ha hecho y está haciendo y va a hacer en su vida. Le voy a abrir mi corazón. Hubo una profecía allá por el año 2000 para casito, no me recuerdo bien el año. Pero hubo un hermano y se me acercó y me dijo: dice el Señor que lo va a llevar a lugares donde usted ni se imagina. Yo no me imaginaba estar aquí, ni conocía. Solo pasaba por la calle principal y paso todas las madrugadas que vengo de trabajar y veía la entrada. A saber qué es ahí, decía yo. Dios, que veníamos entrando, aquí es Brisas de Candelaria, me dice. Yo conocía Candelaria, pero allá por San Jacinto. La promesa de Dios se sigue cumpliendo. Ahora la mente, cuando le dan una profecía así a uno, ¿qué es lo que dice? Europa, Estados Unidos. Con que no conozco todo El Salvador, digo yo. Y voy a estar pensando en ir a... Si es la voluntad de Dios, bienvenida sea. Pero yo ese día le dije al Señor, y lo digo siempre: si usted ha hablado, que esa palabra se cumpla. Si es de usted esa palabra, que esa palabra se cumpla, Señor. Se sigue cumpliendo. Se sigue cumpliendo. El Señor me ha llevado a predicar, no le digo, en estadios, no. Pero para la gloria de Dios he estado en iglesias muy respetadas y que el Señor ha puesto gracias sobre su siervo. ¿Por qué? Porque lo primero que yo no quiero hacer es, no, Señor. Y como muchas veces lo digo, quieto, Nerón, quieto. Pastor, qué buen mensaje. Es que yo estudio. No. Por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Es que estamos acá en este lugar. Por las oraciones de una madre es que estamos en este lugar. ¿Dónde estaríamos nosotros? Como dice la alabanza, ¿qué sería de mí si no te hubiera? ¿Qué dice? ¿Dónde estuviera hoy? ¿Dónde estuviéramos nosotros si papá, mamá, abuela no hubieran intercedido por nosotros? ¿Dónde estuviéramos nosotros en esta noche si no nos hubieran agarrado de aquel brazo? Yo me remonto años cuando estaba pequeño y según me recuerdo, nosotros comenzamos a congregarnos en una iglesia donde los adultos estaban adorando, bendiciendo el nombre del Señor y recibiendo su palabra, y nosotros como niños estamos afuera jugando. ¿Qué año tenía yo? No sé. Pero Dios tenía un propósito. Y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros en esta noche. El hecho de que ustedes estén aquí en esta noche no es que tenía que venir nada más, porque si no se enojaba el pastor. Mire, con respeto, no crea que el pastor se va a enojar. Nosotros somos los que perdemos cuando no nos congregamos. Nosotros somos los que perdemos cuando no venimos a la iglesia. ¿Por qué? La bendición esta noche quizás estaba. Pero es que fíjese de que, como aquello en la noche, ¿se acuerda de la cena? Es que fíjese de que acabo de comprar una yunta de bueyes y en la noche la iba a ir a probar. En la noche, en un campo. ¿Cómo le iba a salir el surco? Excusas. Siempre vamos a tener excusas. Es que Job, es que porque era Job. ¿Y qué tenía de especial Job? Le hemos preguntado: Señor, ¿cómo me ve usted? Como su hijo, como hombre, como mujer. ¿Cómo? Ahora bien, si nosotros nos inclinamos más a lo del mundo, ¿qué frutos vamos a dar? Frutos del mundo. Pero si nos inclinamos a la palabra, si nos inclinamos a lo espiritual, ¿qué frutos vamos a dar? Frutos espirituales. Frutos espirituales.
Ahora, como le vuelvo a repetir, Job conocía lo que tenía. Usted y yo conocemos lo que tenemos en casa. Me recuerdo de una sobrina que tenía que comenzaba así ¿y vos qué estás haciendo?, le dijo el papá. Danzando estoy, le decía. Y la música sonando a todo dar. Hermanos, nuestros jóvenes, nuestros hijos están siendo acechados, están siendo asediados. Le dije a un principio, el enemigo quiere destruir la iglesia, pero primero tiene que destruir la familia. Si usted y yo nos cruzamos de brazos, si usted y yo al escuchar la palabra en esta noche no tomamos acción, solo Dios sabe qué pueda pasar en nuestra familia. Solo Dios sabe qué pueda pasar en nuestras casas. Yo muchas veces le digo a mi esposa, aunque yo no esté en la casa, reúnite con ellos a orar y a leer la palabra. Bendito sea Dios, ella me honra, vos sos el sacerdote de la casa. Sí, pero cuando no hay un hombre, ahí está la mujer que tiene que tomar la batuta. Es que a mí no me respetan. Ponga respeto, imponga respeto. No quiere decir que va a estar con la varita de guayabo allí para el que no quiera. No. Primero ore, pídale a Dios que le dé esa sabiduría para poder llegar a sus hijos, para poder llegar a la mente de ellos, para poder llegar al corazón de ellos. Fíjese cómo es Dios. Esta tarde en la mediodía veía las noticias y veía una noticia de un payaso que llevaba payasadas positivas. ¿Cómo así? Lo invitaron a un centro escolar, no me recuerdo de dónde era el centro escolar, pero este payaso hizo llorar a muchos. Y el auditorio que tenía el payaso no eran niños, en la mayoría eran adultos. Y el mensaje que les estaba dando era la relación entre el padre y el hijo. Yo me quedé, Señor, puchica, estás afirmando el mensaje, le dije. ¿Por qué? Porque este payaso se amarró las manos y se puso unos candados. Todos esos candados tenemos en este mundo, decía, o en estos tiempos. Y estos candados no nos dejan decirle un te amo a nuestros hijos. Estos candados no nos permiten abrazar a nuestros hijos. Estos candados no nos permiten preguntarle a nuestros hijos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y el hijo está esperando que nosotros lo hagamos, decía. Pero ¿quién es el que tiene que quitar esos candados muchas veces? Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque como a mí no me abrazaron, porque como a mí nunca me dijeron te amo, porque como a mí nunca me demostraron afecto, cariño, aprecio. Si somos hijos de Dios, ¿qué más muestra de amor? ¿Qué más muestra de cariño? ¿Qué más muestra de afecto? Ver a un Jesucristo crucificado, muriendo por usted y por mí. ¿Qué más? Ver derramar esa sangre, ver ese costado cruzado por una lanza. ¿Qué más? Como dicen las mamás, me puedo sacar el corazón, pero a ustedes les da igual. Y muchas veces así está la iglesia. La oración de un padre. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Evangelio según San Lucas capítulo 22. Amén. Versículo 31 dice, Lucas capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero, ¿qué dice? Yo he, ¿qué? Rogado.
Traigámoslo a nuestro tiempo. Yo he orado, yo he intercedido, yo le he pedido a Dios, ¿por quién? Por ti. Por ti. Yo sé que hay problemas con los hijos, pero yo los cubro con la sangre preciosa, mis hijos. Yo sé que hay adversidad para con mis hijos, pero yo oro por mis hijos. Yo sé que el enemigo te anda buscando. Yo sé que el enemigo anda olfateándote. ¿Qué dice la palabra? Que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero si Jesucristo, si el Hijo mismo de Dios le dice al Pedro: yo he rogado por ti, yo he orado por ti, yo he intercedido por ti, ¿para qué dice? Para que tu fe no falte, para que tu fe no falte. Va a venir el problema, va a venir la situación adversa, va a venir el dolor, va a venir el quebranto. Pero con Dios de nuestro lado todo es diferente. ¿Cómo son los velorios de alguien que no conoce a Jesucristo? ¿Cómo son los entierros? Llantos por un lado, gritos por otro, otros peleándose por la herencia allá, que leamos el testamento a ver cuánto me dejó a mí. Y los velorios y los entierros nuestros. El año 2000 enterré a mi mamá. Y yo le dije al Señor: ya no voy a llorar, Señor. Ya lloré suficiente. Ahora yo voy a servir para darle fuerza a los demás. Y así fue. Cuando la velamos, cuando la enterramos, yo me acerqué cuando ya estaba el ataúd y le dije: bueno, mamá, yo ya me voy, ya no nos vamos a ver. ¿Sabes qué? Le dije: me mentiste, me dijiste que siempre ibas a estar conmigo, le dije. Pero mira, hoy te separas de mí, pero gracias, adiós, mamá. Ya había llorado lo suficiente, ya había llorado lo suficiente. ¿Por qué la fortaleza? ¿Por qué es diferente esos momentos de dolor, de pesar en un cristiano? Porque aunque usted y yo no lo veamos, no lo sintamos o no lo creamos, siempre hay ángeles a nuestro alrededor, ministrándonos, dándonos fuerzas. Siempre hay alguien, algún amigo lejano o algún hermano: yo estoy con usted, hermano, yo estoy con usted. En ese tiempo de dolor, yo estoy con usted. Con mi papá igual. Hace un año lo enterramos. Hace falta, porque hace falta. ¿Pero qué? Con mi papá fue diferente. Él murió en la casa. Mi mamá murió en un hospital. A mi mamá ya no la vimos con vida prácticamente. La tenían sedada. Ahí le dio un derrame cerebral. La operaron, 9 días en UCI. Hasta ahí. Con mi papá no. Con mi papá tuvimos el tiempo y la oportunidad, la bendición de acercarnos a él y decirle, aún cuando tenía todavía audición él: papá, perdóname. Se me olvidaba. A mi mamá también se lo dije. Aunque mi mamá sé que me amaba y yo amaba a mi mamá. Y como que si, mira, despedite de tu mamá. Ese día que llegué a la cama del hospital le dije: mamá, perdóname. Porque aunque decías que era el más tranquilo, porque aunque decías de que si me sentabas en un hormiguero allí me quedaba, hubieron momentos en que te hice llorar. Hubieron cosas que yo hice que no te gustaron y dañaron tu corazón, mamá. Pero ¿sabes qué? Yo te perdono también. ¿Por qué? Porque hubieron cosas que hiciste y me dañaron el corazón a mí también. Pero no te preocupes, mamá, yo te perdono y espero que me perdones. En su inconsciencia,
Un hermano doctor nos dijo: háblenle, ella oye, aunque los doctores nos decían: no le hablen a la señora. Este hermano nos dijo: háblenle. En su inconsciencia ella oye, ella escucha. Con mi papá igual, con él tuvimos la oportunidad en casa de desfilar delante de él: papá, perdóneme, papá, te pido. Mi esposa, mi hija y mi hijo fue el último en despedirse de mi papá. Esa tarde que mi hijo se despidió, él falleció. Pero todo es diferente. ¿Por qué? Yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti. Y es lo que nos falta, vuelvo a recalcar, es lo que nos falta, que nos comuniquemos con nuestros hijos, que seamos abiertos con nuestros hijos. No que porque yo le doy, yo porque lo llevo a comer, porque le compro zapatos de marca. No, lo que muchas veces nos falta es que lo abracemos, aunque ya esté viejo. Que lo abracemos, que rompamos ese muro que nos detiene y que demostremos un evangelio diferente. No una religión, sino el amor de Cristo a través del evangelio. El amor de Cristo a través de un te amo. Usted no sabe el poder que tiene una simple notita que usted escriba y se la dé a su hijo o a su hija. Ya varios días les dejé unos dulces a cada uno, a mi hijo, a mi hija, a mi esposa y aún al novio de mi hija. Le envié dulces y les escribí una nota a cada uno de ellos. Ahí las tienen guardadas todavía. Y me dice mi hija, no sé si fue mi hija o mi esposa que me dijo, dice que se puso casi a llorar el novio de ella. No te creo. Sí. Una notita puede hacer la diferencia. Una palabrita puede hacer la diferencia. Aquel hijo que solo se levanta, come y parte sin novedad, quizás está esperando que usted tome la iniciativa. Pero lo primero que usted tiene que hacer, o que usted y yo tenemos que hacer, es entrar al lugar secreto y pedirle a Dios que nos guíe, que nos guíe, que nos guíe, que nos guíe, que nos dirija y que nos dé las palabras para poder llegar a ese corazón. Muchas veces vemos el estereotipo, pero no vemos esto. No sabemos lo necesitado de amor que están nuestros hijos. Hijos, los que son hijos acá y que tienen a sus padres todavía, no saben la necesidad de amor que pueden tener sus padres. Esto tiene que ser recíproco. Esto tiene que ser recíproco. Solo Dios que se entregó sin esperar nada a cambio. Pero nosotros muchas veces demandamos, pero nosotros no damos. Igual, el hijo demanda, pero muchas veces no quiere dar. Job se preocupaba por sus hijos, oraba por sus hijos, bendecía a sus hijos, ofrecía holocausto por sus hijos. ¿Qué es lo que usted y yo hacemos por nuestros hijos? A partir de hoy, hagamos un compromiso con Dios y digámosle: yo voy a interceder por mis hijos, yo voy a pelear la buena batalla por mis hijos. Yo no se los voy a servir en bandeja de plata al enemigo, yo se los voy a arrebatar, se los arrebato porque se los arrebato. Recuerde, al que cree, todo le es posible. Vamos a orar. Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria al Señor. Padre, gracias. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo. Muchas gracias, amado Espíritu Santo.